Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. A nivel del mar, cuando se aplica calor al hielo, este aumenta su temperatura, pero nunca sobrepasa los 0 grados Celsius. A partir de ahí se va transformando en agua. Del mismo modo, el agua no sobrepasa los 100 grados Celsius, ya que a partir de ahí se convierte en vapor. El aumento de temperatura produce un cambio en el estado de los cuerpos. Generalmente, cuando un cuerpo se calienta, se dilata y disminuye su densidad. Y a la inversa, cuando un cuerpo se enfría, se contrae y se hace más denso. El agua se comporta al revés entre 0 y 4 grados Celsius. En este intervalo, cuando se calienta, se contrae, y cuando se enfría, se dilata. Este fenómeno hace posible la vida en los mares fríos, porque el hielo es menos denso a pesar de ser sólido y flota sobre el agua fría. Actúa como un aislante térmico respecto al frío de la atmósfera, permitiendo una temperatura aceptable del agua para el desarrollo de la vida. Las máquinas liberaron al hombre del sufrimiento del trabajo físico. Una máquina térmica es un dispositivo que transforma el calor en otras formas de energía. Habitualmente, la combustión de sustancias como la madera, el carbón o el petróleo producen un calor que es absorbido por un líquido, generalmente el agua, que se dilata y se convierte en vapor. Esta dilatación mueve determinadas piezas de la máquina, es decir, produce trabajo. Cuando el gas se enfría, recupera su volumen original y las piezas vuelven a su posición y el proceso se repite continuamente. Los frigoríficos son máquinas térmicas que funcionan al revés de una máquina térmica tradicional. En los refrigeradores se utiliza un líquido con un punto de ebullición bajo que al expandirse se transforma en gas y se enfría, absorbiendo calor del interior del frigorífico. Este gas expandido se convierte de nuevo en líquido por medio de un condensador y disipa al ambiente el calor que ha absorbido. Un motor mueve este líquido por el interior del refrigerador y el proceso se repite nuevamente. En algunos materiales, cuando la temperatura se acerca al 0 absoluto, aparece un fenómeno fascinante. Desaparece por completo la resistencia eléctrica. Es la superconductividad. La meta es descubrir materiales superconductores a temperatura ambiente. Actualmente, la superconductividad se utiliza para fabricar potentes imanes para los aceleradores de partículas, pero en el futuro tendrá muchas aplicaciones. Permitirá ampliar la memoria y la velocidad de los ordenadores. Los trenes funcionarán por levitación magnética y en medicina los aparatos de resonancia magnética nuclear tendrán costes bajos. En las instalaciones eléctricas la superconductividad evitará pérdidas de energía en el transporte y almacenamiento de la electricidad. En el mundo de las partículas subatómicas y en todas las manifestaciones de la naturaleza se producen cambios energéticos. Observen cómo la lava ardiendo calienta el aire con el que está en contacto. Esta transferencia de calor por contacto se llama conducción. La conducción también transfiere calor dentro de una sola sustancia. El calor aplicado a una parte de una vara de metal es conducido a otras partes de la misma y a otros materiales que están en contacto con ella.
La conducción se mueve a diferentes velocidades según los materiales. Los mangos de madera nunca se calientan tanto como los recipientes de metal de los que forman parte, porque la conducción se mueve más a prisa en los metales que en los no metales. En los motores de avión, el aluminio tiene una doble ventaja. No solamente es ligero, sino que conduce el calor más rápidamente que la mayoría de los metales. Formando aletas a lo largo del motor, el metal ayuda a refrescarlo, llevándose el calor de los cilindros y pasándolo al aire. El aluminio es también un buen conductor de electricidad. En realidad, la mayoría de las sustancias, como el aluminio, que son buenos conductores de electricidad, suelen ser también los mejores conductores de calor. La teoría atómica indica que todo sólido conduce el calor pasando las vibraciones de su estructura de partícula en partícula. Pero un metal que sea buen conductor eléctrico tiene otra característica. Algunos de sus electrones están relativamente libres para moverse de un átomo a otro. Así que los conductores eléctricos pueden conducir también el calor por medio de los electrones que comunican su energía cinética. Un conductor eléctrico pobre, como el aire de nuestra atmósfera, no tiene electrones libres que comuniquen energía. Es aislante. Pero lo que también hace que el aire sea un buen aislante es que sus partículas están relativamente separadas. Por las mismas razones, hacen que el aire sea útil como aislante contra el calor. El aislante de las paredes es en realidad un armazón donde se colocan burbujas de aire diminutas que ayudan a mantener el calor dentro de las casas en invierno y fuera en verano. El aire contenido en las burbujas de estico evita que el calor de la bebida pase a la mano por conducción. El calor también se puede transferir por corrientes de líquido o de gas. Esta forma de transferir calor se llama convección. Al planeador lo sostiene la convección de las corrientes de aire. El piloto busca los sitios donde el aire pueda estar caliente para ascender. El mejor se encuentra sobre los campos oscuros bañados de luz. Aquí, la energía solar se introduce en el terreno, donde parte de ella se transforma en calor. La tierra oscura se calienta y calienta el aire más de lo que lo haría un campo verde. Si el trozo oscuro está rodeado de verde, se ponen en movimiento fuertes corrientes de convección, levantando ráfagas de aire. Exactamente lo que quiere el piloto, corrientes de aire que lo impulsen hacia arriba, mientras el planeador transfiere calor al aire fresco que lo rodea. Las transferencias de convección no solo calientan a través de la atmósfera, sino a través de los océanos, donde las corrientes distribuyen energía calorífera por medio del agua. Las corrientes de convección distribuyen calor incluso en el Sol. Estas corrientes de temperaturas altas y bajas producen los grupos de luz y de oscuridad llamados granulación. Pero ¿cómo llega hasta la Tierra el calor del Sol? No lo consigue ni la conducción ni la convección. Las dos necesitan el movimiento de partículas que se encuentran en la sustancia para poder transferir el calor. Pero en el espacio no existen suficientes partículas para conseguirlo. La energía solar nos llega mediante una tercera forma llamada radiación. Esta energía se transmite en forma de ondas electromagnéticas. Al contrario que el calor, la energía electromagnética puede desplazarse por el vacío en forma de fotones, diminutas bolsas de energía. Cuando los fotones tropiezan con un objeto en la Tierra o con la propia Tierra, parte de su energía se transforma en calor. Las placas solares utilizan esta energía irradiada por el Sol. Todos los cuerpos del espacio, estrellas y nubes de polvo, irradian energía. Los objetos muy cálidos despiden radiación de gran energía, incluso la suficiente luz para poder fotografiarlos.